tardes, gracias por sintonizar este primer episodio del podcast que vamos a estar impulsando para que la ciudadanía conozca temas, podamos debatir, podamos discutir y también que esto pueda ser un proceso de formación ciudadana que tanta falta hace en el país. Hoy hablando de un tema sumamente importante y trascendental para la justicia, la democracia en el país, que fue el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelación. Esto en los dos momentos que tuvo el proceso, uno que fue las comisiones de postulación y el otro la elección propiamente en el Congreso de la República. A partir de esto hemos estado buscando y tratando de recopilar la información y pues es muy pocos procesos de comisiones de postulación están sistematizados en la actualidad y por eso también queremos hacer esto de sistematizar los procesos de esta comisión de postulación para poder hacer planteamientos, propuestas que vayan en beneficio de mejorar los procedimientos. Entonces, el día de hoy tenemos el tema que es retos y desafíos en el marco de elección de Cortes, periodo 2024 y 2029. Y para ello, pues tenemos hoy dos invitados de lujo, que los dos expresidentes de estas comisiones, el padre Miquel, que fue presidente de la Comisión de Corte Suprema de Justicia, y el doctor Arévalo, que fue el presidente de la Comisión de Postulación para Cortes de Apelación. Bienvenido, padre. Muchas gracias, diputado. Es un gusto estar aquí y compartiendo con el doctor Arévalo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, es un gran gusto poder compartir con ustedes. Le agradezco mucho la invitación, señor diputado. Pues bueno, entremos en materia a ambos. ¿Cómo se desarrolló este proceso de comisiones de postulación? Ahí vimos que si no era el parqueo el que no les gustaba la comida o el espacio no les gustaba a algunos comisionados y eso pues trajo un retroceso de algunas semanas en el proceso. ¿Qué pasó en estas discusiones? Algunas cosas se vieron, otras no. Padre, si quiere, comencemos acá y luego con el doctor. Bueno, primero hay que decir que cada comisión es independiente, ¿verdad? Gracias. Y fuimos elegidos por el foro de rectores, cada uno de nosotros, y desde el primer momento que fuimos elegidos en esa sesión allá en el Congreso, yo ofrecí al doctor Raúl Arévalo la posibilidad de tener una sede compartida, ¿verdad? Y ofrecí la Universidad Rafael Landívar, porque la ley dice que la comisión hay que instalarla en la sede que propone el presidente de la comisión, ¿verdad? Entonces nos pusimos de acuerdo para poder tener las mejores condiciones para instalar la comisión, ¿verdad? Y ahí pues hay aspectos comunes, pero después cada comisión sigue su dinámica, ¿verdad? Y así fue porque somos independientes. La verdad que nos sorprendió mucho a mí, dos cosas. La primera, el primer día que no pudimos instalarla porque faltaban dos decanos que no estaban juramentados, aunque ya estaban nombrados porque los decanos van por oficio, no se eligen, ¿verdad? Esto ya generó un poco de tensión, de retraso. Bueno, tuvimos que esperar a que nombraran. Un decano estaba de viaje y el otro pues había renunciado y tenían que nombrar, ¿verdad? Esto tardó como 2 semanas, ¿verdad? Y cuando nos reunimos e instalamos la comisión, lo sorprendente fue lo de la sede, ¿verdad? La oposición que hubo mayoritariamente por dos grupos, ¿no? El grupo de magistrados y un grupo grande de abogados del Colegio de Abogados y Notarios, ¿no? Y digo sorprendentemente porque hicimos el mayor esfuerzo para que tuviéramos todas las condiciones de trabajo, tanto de espacios, parqueos, y no solo pensando en la comisión, sino también pensando en los observadores, tanto nacionales como internacionales, la prensa, los medios de comunicación, que tuvieran también su espacio digno, ¿verdad? Y entonces se fue atrasando. Yo entendí que había al inicio cierto retraso malicioso, en el sentido de todavía medir fuerzas para decir, ¿podemos detener este proceso? ¿Podemos frenarlo? Después ya, en el proceso mismo, nos fuimos dando cuenta de que, bueno, pues esa propuesta no tenía viabilidad, la de frenar el proceso de elección de magistrados, ¿verdad? Doctor.
Pues creo que tengo que coincidir muchísimo con lo que dice el padre Miquel. Fue muy honroso y muy comprometedor haber sido electos por el Foro de Rectores en una sesión libre y abierta en la Sala del Pueblo. Y tal como ha dicho el padre Miquel, la misma ley de comisiones de postulación dice que la primera sesión, la sede la decide el presidente de cada comisión. Desde un principio entendimos, tanto él como yo, que cada comisión tiene que actuar de manera total y absolutamente independiente. Al ser la Universidad Internaciones, de la cual yo soy rector, una universidad que es en línea, todo es virtual, nuestro campus es virtual, pues no contamos con las instalaciones físicas, sino que cada alumno donde tenga internet se adhiere a nuestras clases. De manera que entendí que se necesitaba un lugar físicamente para poder llevar a cabo estas reuniones. Antes de aceptar la muy buena invitación del padre Miquel, recorrí los lugares en Guatemala que pudieran ser los más adecuados en mi consideración y descubrí que ninguno de ellos llenaba los requisitos ni siquiera remotamente de lo que podía ofrecerlo el campus universitario de la Universidad Rafael Andívar, así es que acepté la invitación. Mantuvimos y mantenemos hasta la fecha un excelente acuerdo para poder compartir los gastos y las inversiones, y efectivamente nos encontramos primero con el retraso inicial de que no se podía constituir la comisión por la falta de 2 decanos, aunque había antecedentes pasados de que efectivamente sí era factible que esto funcionara así. Y luego comparto totalmente la impresión de que el retraso sobre la sede era absolutamente malicioso. Había un voto prácticamente granítico de parte de los magistrados de Corte Suprema, que eran los que estaban en mi comisión, y un buen grupo de los abogados elegidos por el Colegio de Abogados y Notarios, sin que existiera una razón lógica, una razón por la cual hubiera oposición, tanto en seguridad como en distancia, como en facilidades. Llegó el momento en que ya habíamos hecho 13 votaciones y todas con el mismo resultado. Yo les dije, bueno, por favor, quiero que me digan por qué no puede ser esta universidad. Y la respuesta fue el silencio absoluto, es decir, no tenían ninguna razón para negarse. Invité luego a un voto razonado y no aceptaron la moción de que se hiciera un voto razonado. Así es que finalmente esto se desentrampó, y espero eso nos hizo perder 18 valiosísimos días que después nos hicieron falta en el momento de la parte más operativa de la comisión. A partir de esto, ¿cuál era, según su perspectiva, cuál era el fondo de este retraso malicioso que ustedes consideran que hubo durante este proceso? Yo, bueno, es la primera vez que participo en un proceso de este tipo y no soy abogado, ¿verdad? Y ni conocía a nadie, excepto al decano de esta universidad. Y lo que fui entendiendo es que había una resistencia por parte de los magistrados que estaban temporalmente, ¿verdad?, en la Corte Suprema de Justicia. De hecho, ellos creo que estaban nombrados por 10 meses. Uh-huh. Y bueno, pues, y algunos sectores también así lo manifestaron, por lo que fui leyendo, pues pedían o querían que se perpetuara, ¿verdad? Pero la Corte de Constitucionalidad ya había fijado una fecha, ¿verdad?, un plazo, y eso fue importante porque ya teníamos que cumplir con la Constitución, ¿verdad? Pero sí hubo como un intento de medir fuerzas ahí, ¿verdad?, de ese retraso, que al único que beneficiaban eran los magistrados que entonces ocupaban el Pleno, ¿verdad? Por otro lado, también hay un conflicto de intereses entre las dos comisiones, porque hay comisionados, por ejemplo, en mi comisión, pues hay 12 comisionados magistrados de Cortes de Apelaciones, los 12 presentaron expediente a la otra comisión, y no solo ellos, también algunos abogados, ¿verdad? Yo conté 20 de los 37, claro, los decanos y el presidente no podíamos presentar expediente, pero 20 es un índice alto, ¿verdad?, sí, de conflicto de interés. Y eso incluso yo lo percibí cuando se decidió quién votaba primero
cuando hacíamos el cronograma, ¿no? Si votaba primero la comisión del doctor o votaba primero mi comisión. Entonces, los de mi comisión querían que votara primero la comisión de apelaciones para ellos ya saber cómo estaban. ¿Por quién votar? Por quién votar. Y eso también fue un elemento cuando cedimos ese punto, porque a mí también no lo veía tan importante desde el punto de vista de la presidencia, quién vota primero. Y entonces, bueno, cuando hicimos el cronograma salió que votaba primero Corte de Apelaciones y ahí se destrabó un poco el tema de la sede. Al menos los comisionados magistrados, incluso ellos mismos, me sorprendió que ellos mismos postularon, no, queremos que sea la Universidad Rafael Landívar. Fue un comisionado magistrado, ¿verdad? Y yo me quedé sorprendido porque todavía estábamos pensando qué hacer, ¿no? Entonces, hay intereses, hay relaciones, ya vienen esto, no son niños de primera comunión, ¿verdad? ya llegan todos con su historial, con sus propuestas, y hay varios temas que uno va aprendiendo, porque sí le puedo asegurar que es un aprendizaje. Es un aprendizaje este tipo de postulaciones, este tipo de mecanismos, yo le llamo pseudodemocráticos, porque ellos sí vienen elegidos, pero es una pseudodemocracia, ¿verdad? En cierto modo. Doctor, ¿cómo lo percibió usted? Yo coincido bastante. Vamos a empezar diciendo que tanto como el padre y yo, pues no somos abogados ni nada que se le parezca. Yo soy médico y por lo tanto con un desconocimiento craso sobre los procesos legales, pero con la mejor voluntad de participar, porque era un llamado que la patria nos hacía y era necesario garantizar la transparencia y verticalidad de una comisión de tanto peso. Y entonces me considero, modestia aparte, que tengo la moral y la trayectoria ética para poder decir que se hiciera esto con mucha transparencia y limpieza, y por eso lo acepté. La percepción que yo tengo es más o menos la misma. Había un interés de continuar, de hacerse eternos en la posición, que después cuando ya las cosas se desentramparon y empezamos a tener una relación un poquito más de conocimiento personal, algunos lo verbalizaron, ¿no? Lo verbalizaron, ¿qué vamos a hacer? Y se nos termina esto. Incluso en algún momento alguien lo llamó, que nos quiten este caramelo para que se vea cuál es la mentalidad, la mentalidad del asunto, pero sí creo que había un poco de eso. Y sí realmente fue un proceso de aprendizaje. Muy al principio uno no se percata en los primeros días, pero luego a la semana, 2 semanas, se da cuenta que hay intereses muy poderosos circulando ahí alrededor de la mesa de reuniones y que hay mucha gente que aparentemente viene de bloques o de grupos separados y que quizá no tuvieran ni siquiera una relación personal, pero poco a poco uno se va dando cuenta que llevan una agenda, y entonces hay que aprender a manejarlo. Fue un proceso de aprendizaje muy enriquecedor y creo que serviría para que esto se modifique para bien en el futuro. Ustedes hablaban de algo muy importante, digamos, estos 18 días que se perdieron, pudieron ser más, digamos, porque también hubo un retraso a partir de la no juramentación en tiempo, digamos, de los 2 decanos que hacían falta. Creo que fueron poco más de los 18 días y sumamos todos los demás días que fueron en este caso. 4 o 6 semanas. En este caso, un criterio que quedó fuera o que la población cuestionaba demasiado era el tema de la idoneidad. ¿Fue por tiempo realmente que no se hizo una valoración real del tema de la idoneidad o fue ya a partir de criterios personales y que algunos veían una afectación en sus posibles candidatos dentro de este proceso? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo primero veo que hay una imposibilidad real de conocer a fondo 1.300 expedientes. Tendríamos que estar todo el año, digo, ¿verdad? Hoy en el caso mío eran 313 o 312, menos, pero aún así, si comparamos con una empresa que hace selección de personal, ¿verdad? Seleccionar 1.300 puestos de trabajo que hay que hacer un examen exhaustivo y la verdad no lo pudimos hacer exhaustivo, ¿no? Entonces
Por otro lado, hay también una dificultad con los instrumentos, porque los instrumentos los tiene que construir la misma comisión. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la tabla de gradación, como universidad, teníamos una propuesta, la presentamos, pero ellos, básicamente los comisionados magistrados, traían otra propuesta mucho más adaptada a sus necesidades o a sus oportunidades, ¿no? De hecho, un decano lo formuló diciendo, miren, es un traje hecho a medida, ¿no? Sobre todo ellos querían que se valorara mucho el tema de mérito profesional para garantizar también el tiempo que ellos estuvieron de magistrados. Y si usted ve la línea de corte, en nuestro caso fue 73, pero aún así es bajo. Estamos hablando de la alta magistratura del Estado, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de méritos académicos, digo, allí hay títulos de todo tipo. Hoy hacíamos, recuerdo aquí con el doctor, ¿no?, de los títulos de Cancún, ¿no? Entonces, hay elementos en las mismas condiciones que nos impone la ley que yo creo que imposibilita un examen exhaustivo de los candidatos a profundidad en los temas de idoneidad, probidad, méritos, no solo la idoneidad, sino todos estos temas, ¿no? Yo creo que, bueno, pues hicimos una selección lo más ética posible, ¿verdad? Pero con los instrumentos que teníamos. Y ahí hay un problema, ¿verdad? Por ejemplo, la entrevista. Fue imposible ya. Y la entrevista hubiera sido interesante tener al menos algunos de los candidatos que pudieran expresar a la población y además que los compromete. Lo bueno de la entrevista no solo es el conocimiento del expediente del candidato, sino que ese candidato se compromete públicamente con la población. Eso no y la población los conoce. Y la población los conoce. Pero estas limitaciones sí fueron de tiempo, evidentemente, pero la misma estructura legal de la ley de comisión de postulación creo que no permite mayor profundidad. Sí, eso es cierto. Vea, desde un inicio, desde que supe que había sido electo para este puesto, traté de buscar la forma más técnica de poder hacer las evaluaciones. Incluso existe en el mundo softwares para selección de personal que permiten una calificación hecha por máquina, por inteligencia artificial, donde no entran aspectos emocionales ni emotivos en el asunto. Traté de buscar asesoría en ese sentido. Pero por lo mismo que dice el padre Miquel, la ley misma hace que los elementos de calificación sean dictados por la propia comisión, de manera que no puede hacer uno uso de herramientas que están disponibles y que permitirían una evaluación mucho más profunda. Luego es obviamente imposible en el tiempo que se nos da hacer una evaluación. En el caso de nosotros tuvimos 1.300 expedientes de abogados que vinieron por su cuenta, más otros 300, más de 1.600 que entraron por la carrera judicial, que esos se supone que ya están suficientemente evaluados. Personalmente yo me conecté con algunos colegas rectores de otras universidades que tienen facilidad para las pruebas de evaluación, pero es materialmente imposible. A pesar de los buenos deseos, es imposible evaluar a 1.300, 1.400 postulantes en la profundidad que uno quisiera, porque van a hacer cargo de las más altas comisiones de ley y de justicia en Guatemala. No es cualquier persona la que debe de llegar ahí. Pero realmente no tuvimos que utilizar las herramientas que nos da. Desde un principio, como presidente, propuse que nuestra línea de corte fuera en los 75 puntos. Me parece que es lo mínimo. Usted no quiere que a su hijo herido se lo opere un médico de 40 puntos, quiere que lo opere un médico de 100. Y si tiene un juicio, quiere que se lo resuelva un magistrado de 100 puntos. Por lo menos 75, pero no logramos ir más allá de 64. Pero por lo mismo esto está de acuerdo a los intereses y por eso es tan urgente que se modifique esta comisión. Ellos, después de fijar ese 64 puntos, por otro lado, y ellos donde usted ve los acuerdos previos, acordaron que el hecho de ser abogado por más de 5 años diera 50 puntos y haber trabajado en el Estado 3 años o más, 15 puntos.
Y estos son 65 puntos, o sea, automáticamente la gente estaba calificada para el puesto. Entonces tuvimos que hacer otro tipo de herramientas, otro tipo de evaluaciones que lamentablemente fue únicamente documental y por referencias de los decanos y de los abogados que se conocen unos a otros para poder hacer una selección y una calificación más justa y acorde, pero hicieron falta herramientas por la misma estructura de la ley. ¿A qué se debe esta oposición, según su perspectiva, de mejorar, digamos, la calidad de magistrados que tenemos en el país? Hay que recordar, por ejemplo, que tuvimos 9 años a la misma Corte de Suprema Justicia, a las mismas Cortes de Apelación, y en muchos de los casos estos magistrados se metieron a rol político. O sea, muchas de las resoluciones en aquel momento eran en función de criterios políticos más allá del tema de la justicia. Y en este caso, este proceso en particular generó muchas expectativas por parte de la población y de todos los sectores, en este caso, sobre todo porque veníamos de un contexto de posibilidad de retrocesos democráticos, los cuestionamientos al tema de los resultados electorales. Entonces, este proceso de elección de magistrados de Corte de Suprema Justicia y Cortes de Apelación generaron una expectativa ciudadana que eso hizo que ciudadanos y ciudadanas vinieran a la universidad a presenciar y estuvieran, en este caso, muy al pendiente el tema de este grupo de observadores de la OEA y todo esto. La perspectiva de ustedes, ¿cuál fue realmente? ¿Se lograron diluir de alguna forma esos intereses personales durante el proceso o se mantuvieron todavía a pesar, digamos, de todo esto que ustedes han venido hablando? Según su perspectiva, ¿cuál fue lo que hizo que no tuviéramos un proceso que pudiera llenar al 100% las expectativas de todos? Mire, yo, como decía, la misma ley de comisiones de postulación es una limitante en este momento, uno. Dos, creo que muchos abogados, que ellos llamaban de la calle, pero era un término que se usaba mucho, ¿no? Abogados de la calle, litigantes también decían, muy honorables, no van a dejar su bufet de abogados, su trabajo, para entrar en una función pública muy desgastante en este momento. Yo esto también lo percibí, muchos muy honorables, muy reconocidos, ¿verdad? No le entran, no le entran porque dicen, yo ahora me voy a complicar la vida aquí entrando a exponerme a estas fuerzas, ¿verdad? Bueno, yo eso también lo percibí, porque yo con algunos dije, ¿y usted por qué no? No, miren, estamos, ¿verdad? Tercero, sí hubo mucha mayor, digamos, participación ciudadana en cuanto a la observación, ¿verdad? Pero tampoco la elección de Cortes genera la misma expectativa que unas elecciones generales a presidencia, alcaldes, a diputados. Creo que yo hubiera esperado incluso más reacción ciudadana, ¿verdad? Aquí hubo presencia, yo como he dicho varias veces y lo repito, la presencia de las autoridades indígenas originarias es admirable, ¿verdad? La resistencia, pero otros grupos, organizaciones de la sociedad civil vinieron un día, bueno, pero esa presencia más contundente, excepto las especializadas como Guatemala Visible o Projusticia, que también estuvieron del primer al último día. Pero usted después ve la sociedad, no se ve ese interés tan profundo como hay en otro tipo de elecciones y estamos eligiendo un poder del Estado, ¿no? Entonces ahí creo que también hay una manera de cómo se podría sensibilizar mejor, ¿verdad? Nosotros desde distintas obras educativas hicimos, y con obras incluso con Centinelas, con Fregua y otras organizaciones, hicimos un camino por la justicia, había novenas por la justicia, con jóvenes sobre todo, involucrar a jóvenes, para tomar conciencia de la importancia de estas elecciones, ¿verdad? Pero hay una limitante en la misma ley. Yo pienso que es un tema que menos lo hemos compartido, creo que es una inquietud que tenemos que ponerla en un objetivo de las universidades desde el punto de vista de la academia, pero también con otros sectores, ¿verdad? Políticos
y expertos también. Por ejemplo, el rol de los expertos, que es importante, pero la comisión les dio 3 minutos. En 3 minutos, discúlpeme, en 3 minutos uno no puede expresar a fondo y no es diálogo. Lo mismo con las autoridades indígenas, le dieron 3 minutos y a otras organizaciones. 3 minutos no es un... Es para el saludo cumplir alcanza. por cumplir. Pero, y aparte, yo también sentí que, y de hecho se modificó porque en la comisión que presidió el doctor también apareció el tema este de querer limitar los medios de comunicación, de poner un cartel ahí y ahí resistimos, ahí también, porque mire, fue un camino de resistencia, eso hay que decirlo, ¿verdad? Y ahí resistimos esas propuestas un poco más autoritarias, de desconfiar de la sociedad civil. De hecho, también hubo un amparo, ¿verdad?, en contra de la OEA, que no prosperó, ¿verdad? Pero hay un miedo en algunos sectores. Y un poco a lo que usted hacía referencia, yo creo que en el fondo aquí hay un gremio, ¿verdad?, llamémosle así, jurídico, de abogados, de magistrados, que forman parte ya de un mundo, ¿verdad?, que tiene vínculos con la política, eso que llamamos la politización de la justicia, pero también la judicialización de la política. Ahí hay vínculos porque unos se necesitan a otros, ¿verdad? Y eso también es un elemento que habría que analizar mejor, ¿verdad? Cómo son órganos independientes, pero hay vínculos. Entonces, ¿cómo detectar esos vínculos? Sobre todo en el tema de la politización de la justicia, ¿verdad? Doctor, agrévalo. Pues realmente este fue un proceso que atrajo mucho más la atención del pueblo en general. Hubo más puesta de atención de los guatemaltecos. Creo que este fue un paso adelante. Sin embargo, lo repito ahora y lo dije en cada una de las sesiones y en las ocasiones que pude dirigirme al público, queremos que venga más gente, queremos que la gente participe. Probablemente una elección de alcalde, porque es la autoridad que tenemos más cercana, o una elección de presidente, o una elección de diputado que va a representarnos, o los otros dos poderes, la sienta la población más cercana a sí misma y ve la parte de justicia como algo muy lejano, y ahí está dejando de percibir que todos, absolutamente todos, estamos expuestos a vernos involucrados en algún proceso en algún momento de la vida, aunque sea por un simple accidente de tránsito. Entonces sí hizo mucha falta más participación ciudadana. Sí contamos con organizaciones como Guatemala Visible, etcétera, la observación constante de la OEA, los profesionales independientes, pero estos actúan únicamente como observadores y podrán hacer únicamente un aporte después después del hecho. Pero sí hay gente que está muy interesada. A mí me impresionó emocionalmente mucho un octogenario que venía de la zona de los Ixcanes, que muy dificultosamente se tardó 14 horas para venir a observar. Y eso es muy motivante. Eso es muy motivante porque le dice a uno que aún en los rincones más lejanos del pueblo hay gente que está interesada en su país y que busca una justicia pronta y servida, y no como la que tenemos ahora. En cuanto a los papeles que se juegan a nivel de las altas cortes, sobre todo Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, pues como se mencionó anteriormente, ya son posiciones bastante más políticas. No tanto como están participando ahora, debieran estar más orientadas a la parte de administración de justicia. Pero las Cortes de Apelaciones claramente debiera ser algo más de carrera judicial, gente que se ha especializado toda su vida en esto. Hubieron varios actores que atrajeron la mirada pública, digamos, en este caso, sobre todo algunos personajes cuestionados, fiscales, jueces, abogados en lo particular, de los cuales llamaron la atención desde el día en que vinieron a querer entregar su expediente. Eso hizo que también la población guatemalteca, digamos, llegara a un punto de cierta indignación, porque con aquello de poder ver a estos personajes cuestionados como magistrados, ya sea Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelación,
pues nadie quería eso. El mecanismo de las tachas ha sido un mecanismo usado que incluso yo en lo personal he usado en un par de procesos de elección, tanto de fiscal general como de magistrados. Ha sido el mecanismo que la ciudadanía ha utilizado para poder hacerle ver a las comisiones del por qué sí o no votar por determinado candidato. Pero se sintió que en este proceso también fue un tanto restringido ese proceso que está igual incluso contemplado en en el mismo proceso. El tema de las tachas es el único mecanismo que la población tiene para cuestionar el nombramiento de determinada persona en el listado que llega al Congreso o que llega al presidente o que llega a otros de los procesos de elección que están. Eh, ¿Qué fue lo que pasó ahí, digamos, en este caso? Pareciera ser que las comisiones de postulación se resistían de alguna forma a dejar fuera a algunos personajes, porque en esta ocasión incluso dejaron que solo iba a ser sentencia debidamente ejecutoriada la que se iba a tomar en cuenta cuando sabemos cómo ha funcionado el sistema de justicia y debió haberse sido tomado a través de otros parámetros en este caso. ¿Cómo vieron ustedes el tema de las tachas? ¿Cuál fue ¿Ustedes consideran que sí hubo una valoración por parte de algunos comisionados relacionado con esto y eso hizo que cambiaran votos en el proceso de elección? ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, el tema de las tachas se refleja en el reglamento. Ujú, Y el reglamento lo elabora la comisión. Volvemos un poco a lo mismo, ¿verdad? Entonces, si yo tenía 20 comisionados candidatos en la otra comisión, pues no les interesa, y ellos tienen relación con los magistrados que le van a elegir, interesa que lo de las tachas sea lo mínimo, ¿verdad? Y entonces pusieron esto de sentencia debidamente ejecutada. Pero yo al principio pensaba que las tachas quitaban a uno del proceso y después descubrí que no. mm, La tacha no te quita del proceso. Incluso hay después la oportunidad de presentar recurso, etcétera. Y entonces yo reflexioné sobre eso y entonces fue muy interesante que hubieran las tachas, aunque no se aceptaran para que el candidato se defendiera o no, pero ya quedaba en la retina, digamos, ya quedaba en la memoria de los comisionados esas tachas porque las conocimos, ujú, ¿verdad? Se hicieron públicas. Después no se aceptaron, solo se aceptó una en mi comisión, creo que uno en la comisión del doctor, pero esa tacha, digamos, el concepto, el contenido, yo creo que sí se lleva al momento de la votación, ¿verdad? En el momento de la votación uno le viene ese contenido de esa tacha de ese candidato, al menos en mi caso. Yo tenía muy presente, ¿verdad?, los candidatos que habían sido señalados con alguna tacha. Y usted puede comprobar, y muchos de estos no obtuvieron los votos, ¿verdad? ujú, Incluso porque también, claro, hay gente que queda insatisfecha y quisiéramos que hubiera salido otro tipo de magistrados, pero con lo que teníamos que votar y teníamos que elegir. Y para mí fue importante que ninguno de las listas señaladas internacionalmente anticorrupción, ¿verdad?, fue elegido. Y ujú, yo, para mí, esto fue algo significativo, ¿verdad? Y algunos personajes muy conocidos, ¿verdad?, no obtuvieron ningún voto. ujú, Entonces, esto algo dice también, ¿verdad? Algo dice. Entonces, podemos ver también aspectos algo positivos, pero repito, lo de las tachas, la impugnación, es decir, el dinamismo de la comisión viene muy determinado porque la misma condición pone las reglas del juego. ujú. Y eso es lo que tenemos que, digo yo, corregir o mejorar. Que no sea la misma comisión que ponga todas las reglas del juego, porque entonces pasa esto. Se condiciona los intereses, sobre todo cuando hay candidatos en una o la otra comisión. Es Correcto. exactamente esto, que lo que hay que corregir con miras al futuro es que la propia comisión sea la que determine cómo se va a corregir y a reglamentar. El hecho de que se haya decidido desde un principio que solamente pudieran ser aceptables como tachas sentencias ejecutoriadas, ya en sí mismo es un contrasentido, porque si hay una sentencia ejecutoriada, no tiene derechos civiles de postularse para una comisión, ya eso mismo es un contrasentido.
Pero hay que recordar aquí que esto es una comisión y que se requiere votos de mayoría. En el caso de estas comisiones, 25 votos. Y uno tiene que ajustarse a lo que decidan en esos 25 votos. Y en cuanto al proceso de tachas, en el caso de la Comisión de Cortes de Apelaciones, yo hubiera esperado más tachas de parte de la población. En un universo de 1.400, 1.500 postulantes, que solamente se recibieran 66 tachas, me pareció absolutamente increíble, pero eso fue lo que se recibió. Y lo que ha dicho el padre Miquel y lo que percibí yo también en mi comisión es que aunque no se hayan aceptado más que una tacha, quedó claramente en la mente de los comisionados lo que se escuchó y lo que se supo de los postulantes. Y la prueba está en que no alcanzaron los votos y en algunos casos absolutamente ningún voto. Y creo que se logró con el material que tuvimos, porque simplemente hay que trabajar con el material que dan los postulantes, un listado de finalistas, una lista de finalistas bastante aceptable, porque no pasaron los elementos más cuestionados, elementos que están condenados internacionalmente y elementos que la población misma rechaza, no integraron la lista. Pasaron algunos elementos grises porque claro, hay que trabajar con lo que se tiene. Pero yo creo que esto es un efecto de las tachas. La gente, aunque no se elimina, porque el reglamento así lo especifica, sí queda en la mente claramente dónde puede estar el voto y quién no merece el voto. Esto sí tiene algún efecto. Según ustedes, ¿cuáles son los principales retos que tuvo este proceso de comisiones de postulación? Porque a partir de esos retos seguramente habrá que ir pensando en la posibilidad de reformas a la ley de comisiones de postulación o una nueva ley de comisiones de postulación en este sentido. Pero ¿cuáles son los principales retos que ustedes consideran que hubo en este proceso de elección? Como les decía, hay muy pocos procesos de comisión de postulación, incluso sistematizados. Lo que hay es una serie de observaciones de diferentes organismos de observancia nacional e internacional de cada uno de los procesos, pero cada vez que vuelve a haber un proceso de elección usando el modelo de ley de comisiones de postulación, siempre quedan como los mismos cuestionamientos, siempre no se llenan las expectativas. Sé que no hay procesos perfectos, pero hay algunos que pueden ser perfectibles en este sentido. ¿Cuáles son los principales retos que ustedes consideran que queda de este proceso de comisiones de postulación? Bueno, el reto, como decía, era la selección misma de los candidatos. Cómo mejorar esa selección desde un punto de vista más profesional, más técnico, con pruebas incluso psicométricas. Todo eso no se pudo hacer. Repito, la misma ley nos ata, nos pone límites, ¿no? La mayoría de 25 votos, bueno, pues eso condiciona porque cuando van en bloque, 12 magistrados que votaban en bloque, más, fíjense que estábamos 21, 16, 21, ¿verdad? Y incluso también había algunos decanos que no votaban como yo quisiera, por decirlo así, ¿no? Como nosotros como quisiéramos, porque representamos a la academia y de hecho, pues es el foro rectores el que nos puso y no había decanos que estaban votando pues como este otro grupo. Entonces, la misma composición habría que repensar, ¿no? Pero sobre todo la reforma de la ley. Sí, cómo mejorar la ley para que los instrumentos ayuden a una mejor selección en base a esos principios, que yo creo que los principios son buenos: probidad, transparencia, publicidad, idoneidad, méritos profesionales, eso está muy bien, pero cuando hay consignas de grupo, ¿verdad? Cuando hay situaciones previas que ya viene elaborado, todo el tema de la carrera judicial es otro tema que hay que ver cómo se vincula, ¿verdad? Y cómo se relaciona los que vienen por la ventanilla de la calle, como decían ellos, o los que ya venían por la carrera judicial, porque, mire, yo me fijé en la carrera judicial, todos tenían puntuaciones de 99, de 98, sí. Todos son magníficos, ¿verdad? Son estupendos. Y de hecho, al menos para la Corte Suprema de Justicia, creo que todos son de la carrera judicial, los 13 que salieron, si no recuerdo mal. Sí, sí. No ha entrado para la Corte Suprema de Justicia, no entró, porque es muy difícil que entre uno de la calle, como dicen, ¿no? Entonces, porque los méritos profesionales
puntuaba muy alto también en la tabla, ¿no? Y después, yo creo que si hay un sentimiento de gremio, el gremio de abogados, notarios, jueces, es un mundo que se conoce mucho entre sí. Ellos se conocen bastante. Nosotros estábamos un poco fuera de ese mundo, incluso los decanos conocen también ese mundo, evidentemente, ¿verdad? Y es un mundo que tiene sus dinámicas también, ¿verdad? Y si ahí pues se le mezcla un poco el componente también político, en base a ciertas ideologías o ciertas perspectivas políticas, pues no es nada fácil garantizar una neutralidad, una objetividad, ¿verdad? En estos procesos. Entonces el reto es también cómo, y yo creo que esto lo conseguimos, cómo armonizar ese grupo. De las primeras sesiones que tuve que apagar el micrófono a un comisionado, ¿verdad? Y a las últimas que hubo respeto, y la última que era la de la votación, hubo respeto, hubo diálogo, hubo, digamos, compartimos posiciones. La evaluación que se hizo en la última sesión fue muy positiva, de decir, bueno, somos personas, al fin y al cabo, somos ciudadanos guatemaltecos que queremos lo mejor para el país. Pongamos eso en auge, ¿no? Y no las diferencias. Algo se logró de esto, ¿verdad? Algo se logró, y como digo yo, eso creo que ha sido positivo, ¿verdad? Pero hay mucho por mejorar, y ahí yo creo que hay un compromiso de la academia para no dejar este proceso muerto o solo en la memoria, ¿verdad? Sí, Doctor. claro. Esto es muy perfectible como todas las cosas humanas. Creo que hay cosas que son relativamente fáciles de mejorar, y yo creo que hay que empezar por la parte logística. Lo que se ha mencionado de que quizá las comisiones no debieran correr al mismo tiempo sería una gran ayuda para evitar el trabajo excesivo y el desgaste emocional y de los decanos que tienen que participar a la vez en las dos comisiones. Dejar que el presidente escoja la sede y que esa sea la sede para el resto de la comisión es otra cosa que es fácilmente modificable y que contribuiría enormemente a esto. Fijar claramente cuáles son las reglas del financiamiento de la comisión es otra cosa que se puede modificar. Toda la parte logística es relativamente fácil de modificar y de perfeccionar. Sin embargo, hay cambios de fondo que eso sí cuestan un poquito más y ahí tienen que ser muy trabajados. La parte constitucional va a ser casi que imposible porque esto es pétreo. Sin embargo, la parte legal, la parte de la ley misma, creo que eso sí el Congreso tiene en sus manos una oportunidad de oro para mejorarlo. Y hay que contar con expertos, como se ha dicho aquí. Los abogados es un gremio donde ellos se conocen, es notorio que todos se conocen sus ejecutorias y se conocen entre sí, saben quiénes sí, quiénes no, y por eso mismo es que quizá muchos no participan, porque esto es un proceso muy desgastante y les va a exponer a una vista pública que en su profesión quizá no es lo que buscan. Pero creo que hay mucho que hacer y la academia tiene un compromiso con la experiencia adquirida. Hemos tratado ya superficialmente por el momento en el foro de rectores que quizá las universidades que tienen facultad de derecho, internaciones no lo tienen, pero que sus decanos que han participado y que son abogados por definición, pueden empezar a aportar ideas, y aunque el foro de rectores no tiene una iniciativa de ley, sí puede presentar un proyecto para que diputados puedan hacer valer su poder de propuesta de ley en el Congreso y trabajarlo para que por consenso, son 160 representantes del pueblo, puedan hacer algo que funcione mejor, sea más funcional y que proporcione altas cortes de mejor calidad y al mejor servicio del pueblo. Gracias, doctor. Bueno, creo que quedan muchos temas todavía para poder seguir en estos espacios. Bueno, yo en lo personal y creo que una gran parte de la población guatemalteca, agradecerles por el esfuerzo, por el trabajo que hicieron a pesar de los cuestionamientos, muchos absurdos.
Yo me molesté en algún momento, por ejemplo, cuando un comisionado preguntaba de dónde sale el financiamiento para financiar esto. Entonces yo decía, mejor preguntémosle primero a él de dónde salió el financiamiento para financiar su campaña Sí, en el colegio de abogados, pues, porque aquí, si queremos cuestionar, cuestionémonos todos. Pero cosas como esas, digamos, mantener la cordura, mantener la coherencia en ese tipo de situaciones, creo que es bastante loable y es un tema de felicitar. Incluso los ataques personales a ambos. mm, Usted que decían no es abogado, entonces cómo va a presidir una comisión de postulación, y a usted que le cayó con el tema de la sí, nacionalidad y no sé qué más cosas, incluso un abogado que trató de presentar una denuncia en ese sentido, que se le olvida, digamos, de dónde viene él en sí. muchos de los casos. Entonces, cuestionamientos de parte de estos sectores que creo que se vieron atentados de alguna forma con la llegada de ustedes a las comisiones de postulación. Creo que eso es positivo para el país, porque entonces hay una garantía de que los procesos se pudieron llevar de forma transparente y que se Ujú. puedan hacer procesos distintos en este país. Entonces, sí, agradecerles, tomarme el tiempo para agradecerles No, gracias. eso, el tema del papel que jugaron ambas universidades, en este caso la Universidad Rafael Landívar, abrirse a la población. Creo que eso es también un tema de agradecer, y les dejaría un par de minutos para que ustedes se puedan dirigir ya de forma libre a la población guatemalteca relacionado con el sentir que les deja este proceso de comisión de postulación. Y como ustedes decían, creo que desde varios espacios vamos a iniciar procesos de propuesta, y creo que en algún momento quizás podemos armonizar esas propuestas para que salga una sola en beneficio del país, pero les quiero dejar la Mm. palabra a ustedes para que se puedan expresar libremente. Bueno, nosotros en primer lugar agradecer al Foro de Rectores la confianza que puso en nuestras rectorías, por decirlo así, pero también a la población. Una de las cosas gratificantes que uno tiene ahora es que se encuentran personas que dicen, yo no le conozco de nada, pero muchas gracias, rector, porque hicieron un buen papel, ¿verdad? Bueno, pues esto es meritorio, pero es meritorio porque hubo una población atenta a este proceso. También hubo mucha desinformación en las redes, evidentemente, pero hay que agradecer porque hemos cumplido un mandato constitucional. En el fondo, como ciudadanos, estamos cumpliendo con la Constitución, estamos cumpliendo con el país, estamos aportando al país, y no solo como ciudadanos, sino como instituciones que están a nuestro cargo, que tienen que ser instituciones al servicio de la transformación social, jurídica, económica del país. Ese compromiso, que la academia no quede en el aire etérea, sino que esté al servicio de la población, del pueblo. Fue muy bonito aquí ver algunos domingos manifestaciones en la Ceiba, cantando, ¿verdad? Algunos comisarios tenían miedo, hay que reforzar la seguridad. No, no hay que tenerle miedo al pueblo, digo, no hay que tenerle miedo a la gente que quiere expresarse, ¿verdad? Eso fue bonito. Y sobre todo el aprendizaje que al menos personalmente he tenido de este proceso, y en lo personal sí, ha sido difícil, no nos podemos engañar, ha habido momentos muy fuertes, pero yo creo que hemos cumplido con el país, y eso también, pues yo que no nací en Guatemala, pero opté por ser guatemalteco, pues me da también un aliento de futuro y de un mayor compromiso por Guatemala. Doctor. Pues muchas gracias. Creo que ha sido una experiencia realmente inolvidable, muy enriquecedora. Eh, Creo que el hecho de que no sea yo un abogado no impide que contribuya a que se lleven estos procesos adecuadamente y que adquiera la experiencia para poder aportarla a una mejora de estos procesos. Al final de cuentas yo me encuentro satisfecho porque se pudo ofrecer al Congreso una nómina de, de postulantes, de finalistas, lo mejor dentro de lo que recibimos. Uno tiene que trabajar con la materia prima que recibe, y dentro de eso se pudo ofrecer lo mejor. Al final de cuentas, conforme avanzaron las semanas y al final nos comprobamos de que todos somos humanos, terminamos en una buena nota, a pesar de las discrepancias en el plano personal. Ya al final, en la hora del café, a la hora del almuerzo, descubrimos que todos somos humanos con los mismos sueños y con las mismas ambiciones. Y creo que yo personalmente tengo un agradecimiento hacia usted porque su contribución fue vital para que se entrampara el tema de las sedes y estas cosas avanzaran bien y a tiempo. Fue parte del éxito de estas comisiones. Así es que estoy seguro que va a seguir adelante para que estas comisiones
mejoren y se ofrezcan Así es. mejores cosas al pueblo que tanto lo necesita. Sí, así va a ser. La idea de esto es continuar en esta discusión, generar una propuesta que vaya en función de los problemas del país. Estamos hablando de uno de los organismos del Estado y por ende los personajes que lleguen a ese organismo del Estado deben de ser de calidad, porque no solo se dedican a la administración de justicia, se dedican a muchas otras cosas. Esta actual Corte Suprema de Justicia va a tener mucho que ver con el tema de la elección del próximo o la próxima fiscal general del Ministerio Público, va a tener incidencias en el marco del proceso electoral 2027, entre otros temas que seguramente van a ir cayendo por coyuntura. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir aportando con el próximo podcast. También va a estar interesante este. Primero es de lujo y así vamos a seguir generando estos temas para que usted como ciudadano o ciudadana también se forme un criterio, tenga información de primera mano para contrarrestar esas campañas de desinformación, de confusión que se da en muchos de los casos. Todos sintonícenos en el próximo episodio que vamos a tener de este podcast.